Muchas gracias por la invitación. Realmente me hubiese gustado mucho acompañarles en Mendoza, porque es una provincia que me gusta muchísimo, como toda la Argentina, pero bueno, Mendoza tiene sus encantos y sé que están ustedes trabajando en este tema que para mí es muy importante. Agradezco mucho entonces la oportunidad de poder estar con ustedes en este rato. Al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia, a la organización también ANUDAR, que está preparando este ciclo entiendo, de capacitación respecto de lo que es el derecho a vivir en familia, y he visto una jornada muy intensa y un programa muy intenso. Así que intentaré dar algunos lineamientos, compartir algunos conocimientos y si fuera posible también quizá hacer alguna ronda de preguntas y respuestas. Ojalá que tengamos el tiempo para hacerlo. Bien, yo preparé una presentación más o menos breve en relación al tema que se me ha solicitado, que es cómo está el desarrollo del acogimiento familiar en América Latina. Y en base a eso, yo esperaría darle algunos elementos, seguramente muy simplificados, porque es el riesgo que voy a correr, porque bueno, cada país de América Latina es una unidad en sí, compleja por su historia, por sus problemáticas sociales, y lo que es el devenir de las políticas públicas dedicadas a la protección de la infancia. Con mi organización, que es la RELAF, estamos trabajando muy intensamente en los países de América Latina, dando lo que llamamos una cooperación técnica para el desarrollo de una multiplicidad de cuestiones que tienen que ver con el acogimiento familiar. No solamente el desarrollo del acogimiento familiar, sino también algunas cuestiones que ustedes van a ver en esta presentación. En primer lugar, siendo una jornada la que tenemos en Mendoza dedicada a reflexionar sobre el derecho a vivir en familia y los cuidados alternativos, creo necesario hacer algunas definiciones preliminares. Por mi parte, creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo respecto de algunos puntos en particular que tienen que ver con justamente el cuidado alternativo y el acogimiento familiar en particular. Tenemos que tener necesariamente una mirada sistémica desde el marco de las políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a una problemática compleja y más o menos grave que pudiera tener una familia, puede caber como medida de protección la separación. Pero ya estamos viendo que tenemos que tener identificado efectivamente que la problemática es compleja para proceder a una medida de separación. Frente a la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen, podemos tener como recurso la inclusión en cuidado alternativo, o debemos tener más bien como recurso, según ustedes saben, el artículo 20 de la Convención. Tiene que haber preparado por parte de un sistema de protección alguna modalidad de lo que llamamos cuidado alternativo. Entonces, el niño, niña o adolescente puede estar en una modalidad de cuidado alternativo como parte de una medida de protección. Y tiene que haber también la previsión de la salida del cuidado alternativo, porque el cuidado alternativo, sea en familia de acogida o sea en hogares o instituciones, tiene que responder a un plan de intervención. Tiene que haber una planificación. Como es bastante complejo como para entender, pero el cuidado alternativo en sí tiene que ser, insisto, parte de una intervención más amplia. El cuidado alternativo per se no agota
todo el proceso de intervención que puede hacer falta en la vida de un niño, niña o adolescente. En ese sentido, insisto, tiene que estar en el marco de una política pública. No sé por qué no me está permitiendo avanzar. Ahí va. La separación de un niño, niña o adolescente de su familia de origen, o, obviamente, si uno lo encuentra al niño o niña en estado de abandono, ahí no es que se procede a activar la separación. La separación, cuando el niño está en una situación de abandono, esos abandonos anónimos, ya ha sucedido. Pero cuando intervenimos desde cualquier entidad de este sistema de entidades, puede ser juzgado, puede ser el administrativo, los servicios de protección, esa separación debe responder a los principios de necesidad e idoneidad. Es algo bastante obvio, pero si ustedes están en la práctica, saben que en muchas separaciones no se ha agotado otro tipo de alternativa evitando la separación. Y la separación puede no haber sido necesaria, sobre todo en los casos cuando las familias de origen, con algún tipo de ayuda especializada, podrían haber conservado el cuidado de los niños o niñas. Entonces nosotros tenemos, estoy hablando de América Latina, un escenario donde todavía hay muchas separaciones innecesarias. ¿Por qué? Por ejemplo, por cuestiones de pobreza, que como ustedes saben, también, además, es una causa ilegítima. No se puede separar a un niño, niña o adolescente solamente por pobreza, y esa es una realidad. Estoy hablando de América Latina, que todavía la tenemos muy presente en América Latina. Y todavía hay niños, niñas y adolescentes que son llevados por su familia a las instituciones, a los hogares, e ingresados por pobreza, porque no pueden controlar la conducta, porque tienen algún tipo de problemática de salud mental. Cuando la familia se presenta y le dan la respuesta de la institucionalización o la inclusión en cuidado alternativo, o sea, la separación, en realidad no se está respondiendo adecuadamente, porque podría haber habido una medida mucho menos gravosa para el niño y su familia, ¿eh? Que la separación, que como ustedes saben es una medida muy drástica en la vida de un niño o niña adolescente. Sería, digamos, explicado brevemente el principio de necesidad. Y el principio de idoneidad, ¿qué quiere decir? Que el niño, niña o adolescente tiene que estar incluido, si está incluido en cuidado alternativo, en el que sea más idóneo para él o ella. No todos los niños van a necesitar el mismo tipo de cuidado alternativo. El cuidado alternativo tiene que estar preparado con idoneidad, tiene que responder a las necesidades particulares de un niño o niña. Esos son los dos principios más importantes que tenemos, el de necesidad e idoneidad. Por último, yendo a una definición muy concentrada de las prácticas del derecho a la vida familiar y comunitaria. Frente a la separación, hay estas medidas, o cuando estamos evaluando una situación compleja, que sí garantizan y respetan el derecho a la vida familiar y comunitaria, aún estando frente a un escenario complejo de crisis en la vida de un niño o una niña, que son estas: el apoyo especializado a las familias de origen, el acogimiento familiar en familia extensa y ajena, y la adopción. Otro tipo de medidas, como la inclusión en un cuidado residencial, vulneran el derecho a vivir en familia, que es el derecho que ustedes van a estar hoy trabajando, reflexionando con una multiplicidad de presentaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Cuando la familia de origen está en dificultades, tenemos que buscar
que la respuesta de protección no vulnere el derecho a vivir en familia. Porque esto daría como resultado algo que todos conocemos, que es la revictimización del niño, niña o adolescente. Por protegerla de un abuso, de un maltrato, de alguna situación XX, hoy estamos vulnerando un derecho importante como es el derecho de vivir en familia, cuando incluimos al niño, niña o adolescente en cuidado residencial. Con esto yo no quiero decir que nunca un niño o niño deba ser incluido en cuidado residencial. Puede ser que el cuidado residencial sea una medida acotada, temporal, idónea, que responda a un cuidado idóneo para el niño. Pero nunca se debe prolongar, nunca puede ser un lugar de vida del niño o niña, y tenemos que entender que esa medida vulnera el derecho a la familia. Porque el niño no está viviendo en un ámbito familiar, con todo lo que eso implica. Entonces, dentro de las medidas que sí, de las prácticas que sí dan continuidad a la garantía del derecho a la familia, tenemos el apoyo, insisto, a la familia de origen, el acogimiento familiar en familia extensa y ajena, porque cuando un niño es trasladado o es apartado o sale de su núcleo familiar de origen y va a vivir a otra familia, aunque sea una familia con la cual el niño o niña tiene lazos de sangre, supongamos una tía, un tío, un abuelo, un hermano mayor, no sé, algún padrino, madrina, ya estamos hablando de procedimientos de acogimiento familiar, de medidas de protección especializadas. El niño, niña o adolescente no estaba viviendo antes con esa familia. Vamos a hacer la inclusión en una familia con la cual él no estaba viviendo. Y aunque sea la abuela, la tía, el tío, esa familia tiene que ser evaluada, tiene que ser preparada, tiene que ser apoyada, con la metodología que tenemos del acogimiento familiar. Por eso para nosotros es muy importante el acogimiento en familia extensa, que siempre tiene que ser la primera medida, porque va a ser mucho mejor para el niño que haya una familia cercana, alguien conocido, que pueda ser evaluado y preparado y acompañado. Pero si no hay nadie en el entorno del niño, o las personas que están no nos van a garantizar un cuidado adecuado, ahí sí recurrimos a lo que llamamos familia ajena, que son las familias sin previa relación con el niño, niña o adolescente. Y por último, la adopción, que como ustedes saben, es una medida que restituye de manera definitiva el derecho a vivir en familia mediante la sustitución de una familia por otra. El niño pasa de ser integrante de una familia, la familia de origen, se ha comprobado que han habido situaciones gravísimas o hay un abandono franco y irreversible. Entonces ahí el niño debe ser adoptado. Es muy probable que la adopción lo encuentre el niño cuando está en acogimiento familiar o está en una institución. Entonces hay ciertos vasos comunicantes, decimos nosotros, entre las prácticas del derecho a la familia. Son distintas, pero no son radicalmente distanciadas una de la otra. Al contrario, muchas veces en la vida de un niño pueden haber habido diferentes momentos donde él ha transitado por las diferentes familias. Puede haber estado en su familia de origen, luego haber ido con familia extensa, luego ir a familia ajena y finalmente se va a adopción. Entonces, hay unos vasos comunicantes. No recuerdo ahora el lema, perdón, de la institución Anudar, pero me resultaba muy afín a esta cuestión, ¿no? Del tránsito de un niño entre los diferentes vínculos de los cuales él puede necesitar. Y nosotros, desde la política pública, desde la intervención, no hacemos más que, sí.
¿Qué pasó? Se fue el audio. ¿Se fue el audio? Ahora sí, no sé si se había perdido algo de lo que dije. Bueno, simplemente decía que había vasos comunicantes entre una práctica y otra, que son distintas, pero no son radicalmente distintas, pueden formar parte de la vida de un niño, y lo que nosotros tenemos que trabajar es este continuo, así que todas estas situaciones que el niño va viviendo sean parte de su historia y sean parte de un proceso único de protección. ¿Mm? Los niños, niñas y adolescentes sobre los cuales nosotros intervenimos en los procesos de protección especializada, justamente vienen con esa cuestión de tener una disrupción permanente en la vida, vínculos que ellos van perdiendo. Entonces es muy importante, como dice el lema de anudar, decía, hilvanando capítulos de vida, donde justamente esa sea la concepción de un proceso de protección donde el niño está sometido, entre comillas, a vicisitudes en la vida muy difíciles, como es salir de su familia, ir a otra, volver eventualmente o ser adoptado, en fin. Bien, hechas estas definiciones, sí quiero comentarles un poco desde el punto de vista cuantitativo sobre las realidades que tenemos en algunos países de la región. Sí, en números, quizás después hablemos un poco cualitativamente, pero en números, nosotros venimos trabajando hace muchos años, y esta es la realidad actual. Es un corte de lo más reciente que tenemos de información. Saben que hay un problema bastante serio en cuanto a las estadísticas, a la capacidad que tienen nuestros países de tener información sistematizada, pero tenemos algunos indicadores de los cuales podemos sacar algunas conclusiones. Tenemos indicadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, donde nosotros estamos viendo los números de niños, niñas, en cuidado, en acogimiento familiar, en instituciones, el total de niños en cuidado alternativo, una tasa de niños en cuidado alternativo por cada 10.000 niños según la población de cada país, y la fuente que hemos relevado. Bien, en algunos países, como el caso de Bolivia, como el caso de México y como el caso de Perú, la proporción de niños en programas de acogimiento familiar es bastante baja, porque son países que muy recientemente están comenzando a desarrollar sus programas de acogimiento familiar. Y tienen una intervención cuando procede la separación casi exclusiva o muy centrada en lo que es el cuidado institucional. Si un niño es boliviano, bueno, incluso en Brasil también, que hay muy pocos todavía niños en familia de acogida. Si un niño es boliviano, brasileño, mexicano o peruano y tiene que ser separado, lo más probable es que el niño vaya a una institución. Otros países, como el caso de Chile, el caso de Colombia, de Costa Rica, y también debo decir de Argentina, tenemos una mayor respuesta en cuanto a vacantes en acogimiento familiar. Entonces, eso es una realidad. Todavía estamos trabajando en América Latina mucho para desarrollar los programas de acogimiento familiar. Y todavía es muy grande la presencia del cuidado esencial. Algunas cuestiones más bien de tipo cualitativa, cuestiones cualitativas. ¿Dónde estamos parados, como decía, en algunos países de la región? Nosotros estamos trabajando en muchos países, pero bueno, estamos seleccionando algunos países. En primer lugar, los programas de acogimiento familiar en América Latina en los últimos 30 años, que son los años posteriores a la convención, debo decir. Y nos interesa el modelo que nos propone la convención, porque también tenemos algunos programas que han sido antiguos, caso Uruguay, caso Argentina, caso Chile, que
debimos trabajar mucho, y todavía estamos trabajando, en la transición del paradigma. Dejar prácticas que tienen que ver, todavía después de 30 años de la Convención, con el patronato y llevarlos hacia el plano de lo que la Convención propone, con todo lo que eso conlleva, escuchar al niño, que su opinión sea tenida en cuenta, que la separación sea la última medida, como acabo de decir, que la medida sea revisada, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los últimos 30 años están implementándose y creciendo, y hay un interés cada vez mayor en dar efectividad a garantizar el derecho a vivir en familia mediante los programas de acogimiento, cada vez que un niño o niña tenga que ser separado. ¿Por qué? Básicamente porque en todos los países de América Latina, el gran número de niños en las instituciones, se ve además que hay situaciones graves de vulneraciones en las instituciones. En situaciones graves, Mendoza no ha sido ajena a situaciones en las cuales se develan el abuso sexual, la utilización de niños para redes de tráfico, la corrupción de las personas que gestionan los hogares. No digo que sean todos así, pero han habido, lamentablemente siguen habiendo casos muy graves. Entonces, eso impulsa, además de la necesidad de garantizar, a que los mecanismos de Naciones Unidas impulsan a que los países implementen medidas mejores, más respetuosas, la sociedad civil también presiona, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los países se está avanzando, como digo, necesitando superar situaciones que todavía son de mucha vulneración, quiero decir. La tarea que hay que enfrentar, como dije, desde una perspectiva sistémica, no es solamente tener programas de familias de acogida. Porque si nosotros no cuidamos lo que llamamos la puerta de entrada, no garantizamos que cada niño o niña que entra a un programa de acogimiento familiar, sea porque es necesario, no nos van a alcanzar los programas de acogimiento familiar de toda América Latina. Es decir, tenemos que dimensionar que entren a los programas solamente los niños y niñas que lo necesitan. Y les puedo asegurar que son muchas menos las vacantes de la cantidad de chicos que están en este momento separados de sus familias, en todos los países. Tenemos que recurrir cada vez más, como vamos a ver ahora, a los programas de acogimiento y menos a las instituciones. Algunos ejemplos de 2020 son alentadores. En Chile, en este momento, hay 10.000 niños en total en cuidado alternativo, sumando los que están en residencias en Chile, que son 4.481, y los que están en acogimiento, que son 6.500. Como ustedes ven, en Chile tenemos el 59% de los niños ya en acogimiento familiar, contra un 40% en la residencia. Las residencias, debo decir, todavía con problemáticas muy graves. Nosotros trabajamos mucho con Chile y realmente hay situaciones muy graves en Chile todavía. Entonces hay un impulso muy grande a movilizar la desinstitucionalización, la salida de los chicos de los hogares, evitar las entradas innecesarias y generar la mejora de los programas de acogimiento. En el caso de Costa Rica también, país en el que nosotros trabajamos, tiene un total en este momento de 5.387 niños en cuidado alternativo, 2.552 en residencias, 2.835 en acogimiento familiar, lo cual representa el 52,62% de los casos. Estoy dando ejemplos donde ya se está volcando la tendencia. Más chicos en familias de acogida, menos en residencia. Tendencias recientes. Hace 3 años atrás esto no era así. Nosotros estamos viendo cómo progresivamente se va, afortunadamente, revirtiendo. En el caso de Argentina, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos en la actualidad un total de 9.291 niños en cuidado alternativo, 7.700 en residencia y 1.519 en familias de acogida, lo que representa el 20% de los casos.
Lo que yo le quiero decir, vengo haciendo el seguimiento hace muchos años y ahora estamos por empezar un proyecto nuevo en Argentina importante. Lo que nosotros vimos es que se ha disminuido la cantidad de niños en residencias. Es decir, ha habido una curva de disminución de la separación. Quiero decir, hemos hecho algunos estudios, muy favorecida por la aplicación de la AUH y otras estrategias de apoyo a las familias de origen. Se está disminuyendo la separación y el ingreso a los hogares. Eso es virtuoso. Lo que no es virtuoso es la disminución de niños en acogimiento familiar. Tenemos mucha mayor cantidad de niños en acogimiento familiar hace algunos años, pero bueno, hay que trabajar, hay que fortalecer, hay que mejorar, hay que establecer esa tendencia también, no solo de disminuir los casos de niños en residencia, sino aumentar las vacantes en familias de acogida en todo el país. Por último, el caso de México, que es un país enorme, enorme, es un país que tiene 140 millones de habitantes, es un país federal como Argentina, tiene 32 estados, tiene su lógica federal como Argentina, el Estado nacional, las provincias. Estamos trabajando muchísimo en este país desde el año 2016, donde desde el 2014-2015 se cambió la ley marco, y es lo que nos está generando un escenario de oportunidades en este país enorme. En fin, un poco para ir cerrando mi intervención, quiero compartir algunos desafíos con ustedes. ¿Cuáles son los aprendizajes? Nosotros miramos mucho las oportunidades. Las oportunidades están dadas por, a veces, gestiones de gobierno que tienen voluntad de hacer cambios, a veces cambios legislativos, porque también hay grupos de presión que promueven cambios legislativos. Son oportunidades. A veces, lamentablemente, situaciones muy graves, de vulneraciones gravísimas, son oportunidades. Porque ahí es como que, bueno, los responsables entienden que tienen que hacer algo por el cambio y también se disponen a remover obstáculos. Es decir, insisto en esto, ¿tienen que multiplicarse los programas de acogimiento? Sí, pero en el marco del sistema de protección integral, no de manera aislada, en articulación con apoyos a la familia de origen, un sistema de seguimiento cuando los chicos están en cuidado de acogimiento familiar, y un sistema que permita la salida, el egreso de los niños y niñas adolescentes. Estoy insistiendo mucho con el equipo de RELAF y nuestra institución en instalar la idea de los acogimientos familiares. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando en América Latina que, si bien hay programas, también hay muchas prácticas de acogimiento familiar por fuera de programas formales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si un sistema local de protección, como el de Argentina, o una procuraduría, que es el administrativo en México, o un servicio como El Salvador, que estuve hace poco también, que es un administrativo que interviene en la separación. A veces intervienen en la separación y se ubica al niño en otra familia fuera de un marco de un programa de acogimiento, pero hay una intervención de acogimiento, que es sacar al niño de un lugar, evaluar a una familia, habilitarla, dictar una medida formal y apoyar a la familia para que el chico esté. Entonces, estamos intentando ver también esa perspectiva. Hace poco hablaba con un juez en la Argentina y me comentaba que él es de la provincia de Buenos Aires, en su distrito generaron un programa en un juzgado, que es un programa como de familias de acogida que están evaluadas, y las familias responden al juzgado. Y hay una acordada de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires que habilita esa acción, y que habilita que en cualquier juzgado de la provincia de Buenos Aires eso pueda suceder. Y eso está sucediendo. Entonces me preocupa mucho, no solamente en Argentina, sino en otros países, porque veo lo mismo, estas prácticas que están por fuera, y que muchas veces, si no están bien evaluadas, bien llevadas, pueden ser prácticas discrecionales. ¿Para qué? Por ejemplo, para una adopción directa. Entonces hay que tener mucho ojo, tenemos que ir sobre esas prácticas, no en el sentido del control,
sino en el sentido de la transparencia de la intervención, de los procedimientos, de generar líneas de trabajo para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Que no sea una intervención arbitraria, ¿no? Bien, ya lo dije toda la puerta de entrada de manera insistente. El tema del egreso, hay que entenderlo sí, ¿está pasando algo con el sonido de nuevo? ¿Ahora me escucha? Sí. Bueno, el tema del egreso. Tenemos que entender el tema del egreso desde una perspectiva muy amplia. El egreso no es solamente cuando los chicos son adolescentes, cumplen la mayoría de edad, se van y se los preparó para la vida autónoma. El egreso es cuando un bebé es preparado y va en adopción, cuando un niño de primera, segunda infancia, adolescente, es incluido de vuelta en su familia de origen. Multiplicidad de posibilidades en la salida de los chicos, ¿no? Es un tema muy importante. Hay que incluir, parece increíble, pero me pasa siempre. Hace poco, insisto, estuve trabajando en El Salvador, estamos generando el manual de acogimiento del país, y me encuentro con que el programa existente no tiene la vía del egreso. O sea, lo que ellos tienen es un circuito de intervención en donde no existe los procedimientos del final del acogimiento y del egreso. Y eso pasa en muchos lados. Podría enumerar. Entonces, el tema del egreso, de la salida, como lo dije, tiene que estar desde el inicio de la intervención. Cuando yo separo a un niño y lo ingreso a una familia de acogida, tengo que saber para qué. Ya tengo que tener visualizado el egreso. Si no lo tengo que ir preparando. Mejoras en los mecanismos de articulación, transversalizar estándares de trabajo en la protección especializada. ¿Qué quiere decir? Que el administrativo, que el judicial, que la sociedad civil, que los ministerios públicos, todos manejen los mismos estándares de intervención, que son los estándares de derechos humanos. Escuchar al niño, que su opinión sea tenida en cuenta, que su origen sea tenido en cuenta, no arrasar disruptivamente sobre su subjetividad. Todo lo que son los procedimientos tienen que ser compartidos y tienen que ser transversalizados. Estamos hablando de protección especializada. Otra cosa, tenemos que tener mejor comprensión de los problemas que dan origen a la separación, para poder tener mejor capacidad de prevención. Si el problema es la migración, si el problema es la pobreza, si el problema es la salud mental, la adicción, hablo del problema de la familia, la violencia de género, el feminicidio, si todos esos problemas sociales, o realidades sociales que generan situaciones de vulnerabilidad que pueden derivar en la pérdida del cuidado. Tenemos que entenderlos mejor. Porque, insisto, el cuidado alternativo no es una respuesta per se. El cuidado alternativo es una parte de un dispositivo que tiene que ir hacia algo mucho más profundo, que es revertir la situación que dio origen a la separación del niño de su familia de origen, cada vez que sea posible. Entonces, por eso hay que entender muy bien los problemas que dan origen a la separación, para prevenir y para actuar cuando ya la separación está. También, mejor conocimiento de los niños para tener un acogimiento especializado. Si el niño tiene discapacidad, si el niño ha sido víctima de algún tipo de maltrato, si tiene un problema de salud mental, si es un niño migrante, la edad que tenga, tiene que haber un acogimiento especializado. Estamos trabajando también en México, de hecho ayer tuvimos una reunión importante con la Ciudad de México en lo que es el acogimiento familiar de niños y niñas que están involucrados en situaciones delictivas. Para eso, imagínense la especialización que se requiere en el acogimiento familiar, con familias profesionalizadas. A eso nos referimos cuando hablamos de la especialización del acogimiento familiar. Bien, hasta ahí, muchas gracias, fue mi intervención en general, y si hubiera 5 minutos, me puedo tomar, aviso en la otra reunión que entro un poco más tarde, pero digo, si ustedes quisieran algún tipo de pregunta, no quisiera que quedara algo sobreentendido o confuso de lo que les transmití.